¿Por qué? Porque 1 millón allí es como hacer una campaña evangelística aquí y llevar 5.000 personas a una campaña. ¿Ves? Entonces, por eso usted oye, alguna gente dice, no, yo fui a África y yo le prediqué a 1 millón de personas. Aunque, claro, también eso, a veces esos números, ¿verdad? Esas contabilidades, uno, todavía yo me ando preguntando cómo en algunos lugares de Puerto Rico lograron llevar hasta medio millón, hasta 1 millón de personas en unas actividades. Porque cortaban las piernas. Sí, yo sé. Yo no sé cómo era. Pero, o sea, por ejemplo, en el Capitolio ha habido actividades religiosas donde han dicho que hasta 1 millón de personas estaban allí. En el ala norte del Capitolio no caben más de 8.000 a 10.000 personas. No caben más de eso. ¿Ah? Si no se caen en el mar. Sí, 100.000. Es imposible. Mire, 100.000 personas es mucha gente. Eso es mucha gente. En todo San Juan no caben 100.000 personas. Pero, ¿verdad? Entonces, esos números a veces que la gente da, pues, a mí como la gente por los números no me impresiona. A mí lo que me tenía que impresionar del Evangelio ya me impresionó en las Escrituras. Después de ahí a mí no me impresiona a nadie. Me puede decir que fulano bota aceite, que el otro bota fuego, que el otro tira diamantes. De cristales. Y a mí ni me interesa ir a ver al que bota aceite, ni al que tira fuego, ni al que tira oro, ni diamante. 12 veces sí. No, una que tiene 12, tiene como 30 años, preñada y todavía no acabó de parir. O sea, nada de esos embelecos a mí me impresiona. A mí me impresiona el Evangelio, el hombre de la cruz. Ya, después de ahí, a mí nada. Y a veces la gente me acusa, ¿verdad?, de decir que el pastor no es espiritual. Y digo, bueno, pero si caer en esas tonterías es ser espiritual, yo no seré espiritual jamás. Porque a mí no me tiene que impresionar nada ni nada más que el Evangelio. El poder cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios, eso es lo que me tiene que impresionar a mí. Cómo el Evangelio puede transformar la vida de un ser humano, como yo los he visto, bandidos y sinvergüenza hechos santos. Eso me impresiona. Aquí hay 2 testimonios. Eso a mí me impresiona muchísimo, pero lo demás realmente no me impresiona. Bueno, claro, ¿qué hicieron los católicos? Los católicos procuraron entonces traer iglesias enteras de esas regiones a la comunión romana y a la obediencia papal. Pero a los griegos decirle, mira, nosotros los vamos a hacer católicos, pero tienen que obedecer al Papa. Sí, por eso fue que se dividió la iglesia oriental de Europa, porque ellos no iban a aceptar que desde Roma hubiera un Papa dirigiéndolo a ellos. Pues si en aquel tiempo no se logró la unidad, ahora en el siglo XIX no se iba a lograr. Claro, siempre hubo algunos, como dije, que lo lograron, ¿verdad? Pero no fue significativo. De hecho, inclusive Roma, esto es un dato que no se me debe olvidar, inclusive en Roma se creó lo que se llamó como la Congregación de Ritos Orientales, para de esta manera identificar a todos esos cristianos de allá que se pudieran unir, pues llamarle entonces, esta es una nueva comunidad católica que la hemos denominado la Congregación de Ritos Orientales, con el fin de ponerle entonces un obispo, un arzobispo, un cardenal, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas no había en ellos el espíritu misionero, y a la larga eso desapareció. ¿Dónde hubo un poco de éxito? Hubo en el sur de África, pero más con la población negra. O sea, la población negra del sur de África sí empezó a aceptar el cristianismo europeo.
pero empieza a aceptarlo por otras circunstancias y por otras razones que yo espero, con la ayuda del Señor, que la podamos cubrir en esta noche. Los protestantes se distinguieron en ese contexto misionero mucho más efectivamente que los católicos, y esto, por favor, nadie lo vea como es parte del proceso. O sea, los protestantes fueron estas iglesias antiguas y le dijeron: mira, nosotros lo que venimos es a ofrecerle ayuda, y le venimos a ofrecer ayuda en el campo de la educación, con la esperanza de crearles esa conciencia de combatir el mundo musulmán. No, pues porque ese es el campo del proselitismo. En el campo del proselitismo, una vez en un programa de radio me preguntaron cuál era el peor enemigo y cuál era el mejor aliado del cristianismo, y yo dije que el mejor aliado y el peor enemigo tenían el mismo nombre: es el proselitismo. ¿Por qué es un gran aliado? Porque desde luego las iglesias crecen como resultado del proselitismo. Pues si yo logro convencerte a ti de la experiencia de la fe cristiana, con la meta y el objetivo de que te vengas a mi congregación, pues mi congregación crece, porque vienes tú. Entonces la iglesia crece. Ahora, ¿dónde está la peor trampa del proselitismo? Cuando entonces yo empiezo a decirte a ti que de la única manera que te salvas es si te vienes a mi iglesia. Entonces llevo al individuo a que pierda una identidad con el cristianismo. De hecho, la razón por la que el cristianismo no ha tenido más éxito es precisamente por esa fragmentación. Y dentro de esa fragmentación, claro, pues mira, podemos decir gracias al Señor, esos tiempos malos ya pasaron. Pero Dávila recordará que en Puerto Rico, y algunos de ustedes lo recordarán, que en Puerto Rico hubo unos tiempos tan malos donde un bautista era entendido como un intelectual en la fe, comparado con un pentecostal. Pero el pentecostal veía al bautista como uno medio convertido. O sea, todavía no se ha convertido por completo. Entonces, esa era ¿verdad que sí? Eran los grandes discursos, eran las grandes contiendas. Bueno, yo llegué a escuchar desde púlpitos decir: nuestros primos hermanos los bautistas, nuestros primos hermanos los metodistas, porque no los llamaban hermanos en su totalidad. Pero también escuché a ministros bautistas y metodistas llamarle a los pentecostales ignorantes desde su púlpito. Esos ignorantes pentecostales, bueno, al primer pastor pentecostal que hubo en Puerto Rico lo quiso meter preso en Ponce el pastor de la iglesia bautista y el cura de la iglesia católica de Ponce. Eso es la historia. O sea, ellos dos se juntaron, se hicieron ecuménicos para meter preso al pastor pentecostal, porque pues dolorosa y lamentablemente el proselitismo puede ser un gran aliado a la fe, como puede ser también un elemento disociador dentro de la fe. A pesar de que la intención de las iglesias protestantes fue buena, como quiera también se creó esa desavenencia, esa crisis. También empezaron a provocarse divisiones dentro de los grupos, y como resultado de esos cismas y de esas divisiones, llana y sencillamente los protestantes dijeron: mira, vamos a identificar las dos regiones de África que mejor pueden funcionar con nosotros, y con eso es que vamos a trabajar. Y finalmente decidieron establecer iglesias en Egipto, en Siria y en el Líbano, con apoyo protestante europeo, y de ahí en adelante seguimos trabajando poco a poco, pero no podemos bregar con estos creyentes que eran creyentes cristianos antiguos, pero ellos no había quien los hiciera salir de
sus posturas y de sus posiciones. Hoy, al día de hoy, todas estas iglesias pueden existir, pero se pueden contar con los dedos de la mano. Y de hecho, y en muchos de los países de África desaparecieron, donde se impuso finalmente el Islam. Desaparecieron, por ejemplo, en Turquía, que es tal vez uno de los ejemplos más dramáticos, porque en Turquía nació San Agustín, y San Agustín está catalogado por la cristiandad como el teólogo más grande después de Pablo. O sea, alguien quiere saber sobre teología después de Pablo, San Agustín. Y San Agustín es de Turquía. Sin embargo, hoy en día, las iglesias cristianas que hubo en Turquía, hoy en día son mezquitas musulmanas. Y uno dice, mira, los fueron absorbiendo sí, con el templo de sí. Jerusalén. Bueno, el templo de Jerusalén hoy en día es Una mezquita. Es una mezquita. O sea, fíjense que ese proceso era un ahorcamiento, un estrangulamiento de los cristianos, pero estos cristianos estaban cerrados, probablemente si se hubieran abierto a los europeos y hubieran entendido el propósito, pero a veces los propósitos no son fáciles de hacerse entender, no son fáciles. Yo recuerdo aquellos años cuando yo empecé a hacer mis ponencias dentro de la organización a la que pertenecí por muchos años y a la que amo. O sea, no solamente pertenecí, sino que uno ama, pues yo nací ahí y me desarrollé y me crié ahí. Pero cuando yo empecé a hacer mis ponencias en contra de posturas dogmáticas, llegó un momento donde algunas de las personas decían, ni lo saludes, no le des la mano. Bueno, aquí una vez vino un pastor y me hizo señas para que fuera donde él y me dice, mira, yo estoy aquí porque yo quise venir a experimentar qué pasaba aquí y estoy llorando porque siento presencia de Dios, pero yo vine aquí con la advertencia de pastores que me dijeron, si vas allí y el Señor viene, te quedas. Porque la gente asume entonces dentro de su postura dogmática una corriente fanática. Y entonces lo peor que puede suceder en la vida de un cristiano es el fanatismo. El fanatismo fue lo que llevó a que mataran a Jesús. O sea, el fanatismo es horroroso en la experiencia de un cristiano. Yo cuando alguien me ha preguntado si yo soy fanático, le digo, no, yo soy parte del equipo. A lo mejor algunos de ustedes no lo entienden, ¿verdad? Lo que yo quiero decir, pero usted sabe que en un juego de pelota están los fanáticos, ¿verdad? En los bleachers, y están los equipos jugando. Pero cuando alguien me pregunta, dice, pero tú eres fanático, yo digo, no, yo soy parte del equipo. ¿Y cuánto bate? ¿Verdad? Yo no soy fanático, porque es que el fanatismo siempre ha sido dañino. Y fíjese, yo... Sí. Sí, entonces uno mira esto en ese sentido y uno dice, ay Dios mío, pero fíjate lo que trajo como consecuencia, porque a la larga los cristianos europeos se tenían que ir porque ya y sencillamente estos países empezaron a reclamar su independencia y no era reclamar su independencia con un candidato que va a los foros a discutir, no, era a base de fusil, era a base de sangre, era a base de muerte. Y desde luego llegaba un momento donde, espérate, que este por la piel y por el acento no es nuestro. Así es que lo secuestramos y lo desaparecemos. Entonces, toda esa gente empezó a salir, empezaron a regresarse a sus países y cometieron el otro error. El otro error fue que no enseñaron a la gente de allí nativa para que ellos desarrollaran la iglesia,
salvo